¿Qué tal, gente? En esta ocasión voy a hablar de algunos creadores de cómics argentinos. También voy a mencionar a su vez algunos creadores de obras animadas que a mi parecer son mundos que convergen bastante bien y siempre me parecieron similares. Yo en esta ocasión quiero hablar de autores nacionales. No voy a hablar de autores que vinieron de Europa y que después se nacionalizaron. Un ejemplo de esto es Quirino Cristiani, el creador del primer largometraje animado. Hay muchos que no toman en cuenta que él vino de Italia y pasó gran parte de su vida en Italia. Sí, se podría decir que se nacionalizó argentino, pero no es lo mismo. Hay muchos europeos que vinieron a Argentina por la dura situación que afrontaban sus países en ese entonces. Otro ejemplo es Manuel García Ferré, que es un español que vino de España y se nacionalizó argentino. Es un gran exponente en el cómic argentino y en la animación. De hecho, hizo varias películas animadas, pero de nuevo, no considero que sea algo nacional del país porque muchos de sus trabajos estaban enfocados en el mundo europeo, tenían una estética europea y enfocaba mucho de sus historias en un encanto extranjero. Y si vamos al caso, hay incluso creadores como René Goscinny, que era francés pero que fue a vivir a Argentina y después cuando volvió a Francia pudo hacer Asterix, uno de los cómics más vendidos de la historia. Y mucho de lo que hay en Asterix está basado en la cultura argentina o en personas que conoció René en Argentina. A mi parecer es muy diferente hablar de creadores argentinos y creadores que vinieron de otro país para hacer sus obras en Argentina. Un ejemplo de esto es Jorge Lucas, que es el creador del Cazador, un cómic bastante popular en Argentina, pero que él era uruguayo. Es muy raro que un creador de otro país haga un personaje tan representativo de la cultura argentina. Pero bueno, Uruguay se podría decir que es un país muy cercano. Otro creador es Robin Wood, que es paraguayo y fue creador de Nippur de Lagash. Y sí, se podrían decir que son obras nacionales porque se publicaron en Argentina, pero les repito, yo estoy hablando de creadores que nacieron en Argentina y vivieron gran parte en Argentina para que después sus obras sean publicadas en el mismo país. Y hay pocos ejemplos de creadores de cómics que nacieron en Argentina y tienen nacionalidad argentina y que después triunfaron en otros países teniendo nacionalidad argentina. Un ejemplo de estos es Carlos Trillo y Carlos Meglia, ambos argentinos y creadores de Cyber Six. Cyber Six es una obra que triunfó en Italia y que además de eso tuvo su propio anime hecho en Japón con una producción canadiense. Este es un gran ejemplo de globalización y demuestra que incluso unos argentinos pueden alcanzar el reconocimiento y la gloria. Hay otros creadores menos conocidos como Juan Jiménez, dibujante de La Casta de los Metabarones. En su tiempo, la bande dessinée, o sea, los cómics franco-belgas, tomaban mucha importancia. Incluso el mismo Moebius colaboró con creadores y dibujantes de Latinoamérica. Yo creo que Juan Jiménez es uno de los argentinos más exponentes en los humanoides asociados, un tipo de editorial que juntaba muchos de los cómics europeos y franco-belgas de la bande dessinée. El tercer estilo de cómics más famosos después del cómic estadounidense y el manga japonés. Juan Jiménez incluso colaboró con Carlos Trillo para hacer el cómic Basura, así que sí, es un creador argentino que tuvo bastante relevancia a posterior, incluso hizo algunas portadas de videojuegos y se podría decir que junto al chileno Jodorowsky pudo ser un colaborador en la creación de la película Dune
de Jodorowsky, un proyecto descartado de una película que si se hacía en su momento, tal vez hoy en día iba a ser un hito audiovisual. Hay otros argentinos que lograron importancia por ellos mismos, y el ejemplo más conocido de todos es Kino, creador de Mafalda. Mafalda es un cómic súper reconocido en todo el mundo. Hay mucha gente que los conoce y que de hecho no habla español. Se dice incluso que es el cómic hispano más famoso y con más reconocimiento global. Y eso a mí me sorprende, porque cuando yo lo leía en su momento, solo pensaba que era algo nacional, como las creaciones de Fontana Rosa. Y para hablar de Roberto Fontana Rosa también hay que mencionar a grandes películas como por ejemplo Boogie el Aceitoso, una película de 2009 que es uno de los representantes de la animación argentina, y también Metegol del 2012 que está basado en uno de sus relatos. Así que sí, es un creador argentino y dibujante que tuvo bastante fama y que logró bastante con sus creaciones. Hay otros creadores que a mi parecer merecen más respeto internacional y reconocimiento. Un ejemplo de esto es Patoruzú, creado por Dante Quintero. Incluso Patoruzú fue antes que Popeye y a mi parecer presenta mucho lo que es un héroe nacional. Patoruzú es un tehuelche, una de las etnias que vivía en Argentina antes de la llegada de los europeos y que lo representan también como los definían los europeos, unos gigantes con una fuerza prodigiosa. A mi parecer, Patoruzú merece más reconocimiento internacional. Incluso gracias a él se crearon bastantes películas como las de Paturucito, que se podría decir que es como una precuela a Patoruzú, pero que en realidad está hecho para tener más alcance a un público infantil. Incluso en su misma película aparece Isidoro Cañones intentando juntar ambos universos del mismo creador. Para acabar, podría nombrar al último creador de cómics más reconocido en el sector argentino, y ese es Héctor Germán Oesterheld, creador del Eternauta. Este creador se sumó a una lista de desaparecidos debido a la dictadura militar que vivió Argentina. Sus cómics tocaban temas políticos y además Oesterheld hizo una biografía del Che Guevara y también se lo relaciona con el movimiento político Montoneros, por lo que eliminarlo a él era sustancial en el régimen. En conclusión, a mí me parece una lástima. Es muy duro aceptar que muchos creadores como Oesterheld o Quirino Cristiani no pudieron triunfar o ser más reconocidos por culpa de movimientos políticos. Tal vez si todo eso no hubiese pasado, la creación de cómics o animaciones argentinas hubiese sido más reconocida en un futuro en el sector mundial, como el manga japonés o el cómic estadounidense. Hay otros creadores que no voy a mencionar porque sus obras no alcanzan el estatus de ser muy reconocidas internacionalmente, pero además son muy buenos. Hay incluso creadores de cómics que tienen páginas web y redes sociales y a los que pueden hablar hoy en día, pero yo no me voy a centrar en ellos. Incluso hubo intentos de mangas argentinos como Master Choi, Chicken Wing, Shonen o Automatic Quilombo, que a mi parecer muchas veces son cómics que no puedo tomar en serio porque incluso sus nombres y títulos parecen parodias y hechos con humor y poco interés en contar una buena historia. Y están más basados en representar clichés japoneses o copiar formatos japoneses. Creo que la grandeza del cómic argentino está en ser lo más creativo posible y originales. Y aceptar también que las obras nacionales son mucho producto del extranjero y de la globalización. Un ejemplo de esto es Felipe Smith, que se puede decir que es mitad jamaiquino y mitad argentino, pero que nació en Estados Unidos e hizo cómics en Japón. Así que no hay que tenerle miedo al fracaso.
Como dice Ratatouille, un buen cocinero puede venir de cualquier lado. Hay muchos otros países latinos que pueden competir con Argentina. Creo que el ejemplo más claro es Brasil, que también tiene tanto cómics como animaciones de creación propia. Chile se podría decir que también tuvo sus creaciones, pero Chile no tuvo nada como Oesterheld o Kino. Es decir, son obras que están más acorde a un público general que en representar un momento o una historia o tener un cierto trasfondo para que esas obras sean algo interesantes y de culto en un futuro. Y más adelante, otro que se les puede comparar es México, pero ya es ir muy lejos. Otros países como Bolivia, Venezuela, Perú o Ecuador, la verdad es que los veo muy desaparecidos en el ámbito de la creación de cómics y dibujos animados. Es claro que tienen mucho potencial y tuvieron sus propias creaciones, pero ninguno tuvo una cultura consolidada. Y es por eso que también Estados Unidos tuvo mucho del control tanto de creación de cómics como de animaciones en Occidente. Tal vez por cuestiones políticas, por cuestiones regionales o incluso económicas. Pero aún así yo creo que hoy en día cualquiera puede triunfar. Hoy en día cualquiera tiene el equipo a la mano y puede elaborar bastantes cosas consigo mismo. Imagínense a mí, que yo solamente con un celular grabando audio puedo crear bastantes videos que hoy en día tienen miles de reproducciones. Así que no hay que bajar los brazos y siempre tienen que confiar en sus productos. Tal vez hoy en día no sean muy reconocidos en sus países, pero gracias a la globalización se pueden alcanzar grandes cosas. Y bueno, espero que hayan disfrutado mucho esta reflexión y les haya gustado el video. Nos vemos por ahora. Hasta luego y chao.